Hongi Toy Coleccionista presenta Blastoise, el juego del oeste desconocido. Hola queridos amigos, hoy les traigo una sorpresa para los que gustan de los sets del salvaje oeste americano en sus colecciones. Un juego de figuras de indios y vaqueros impresionante, con accesorios y distribuido parece que solo para Canadá, y que mencionan los conocedores después de unas indagaciones que hice que solo existió un par de años a la venta en ese país. Para los que siguen el canal saben que siempre les traigo videos sobre juguetes antiguos y, si es posible, conjuntos de juegos con figuras casi siempre escala 1:32, sus accesorios y edificaciones. Así que suscríbete y apóyame con tu manito arriba. La caja del juego del oeste que traigo hoy es de la marca Blastoise. La temática del oeste tuvo muchas versiones entre los 60s y 90s, hechas por artesanos y jugueteros apasionados. A veces solo se vendían unos pocos cientos por todo el mundo de algunos de ellos y desaparecían un día sin más noticia. Lograr obtener estos playsets a veces es un camino largo y que requiere paciencia y esfuerzo descomunal. Y lo que tenemos aquí es una agradable sorpresa. Nos encontramos con figuras de 4 pulgadas bastante bien esculpidas y con poses inusuales para este tamaño, sobre todo en los indios. Pero veamos la caja contenedora. Me recuerda un poco las hechas por Ideal y quedémonos con esta idea. La sorpresa fue grata al ver el tamaño de las figuras, que casi nunca son descritas por el vendedor. Contrario a otros sets, este solo vino con unos 4 cowboys y muchos indios. Y digo esto porque cuando hemos obtenido otro set vintage, faltan los caciques, figuras montadas y colores raros casi siempre. Y abundan los cowboys más que su contraparte. Creí que estaba viendo un set desconocido de Multiple Toy Maker. Tan solo miremos estas fotos y pueden ver la similitud hasta en los caballos, pero las figuras de esta marca son más grandes. Las canoas y la carreta se me hicieron familiares y este set trae 2. Naturalmente, comprendemos que al ser un juguete antiguo y ya jugado, falten piezas y tengan roturas. Son las mismas canoas de Multiple Toy Makers. Y hasta los tipí de los indios, que se arman con una especie de varillas de plástico y un aro. Entonces los tengo que reconstruir porque están bastante deteriorados. De hecho, creo que encontré una solución para los tipí mirando como lo hacía Louis Marks, uno de los grandes maestros del mundo de los juguetes. Los tótem son una copia de Timpo. Aquí podemos ver 2 colores. Entonces tenemos 4 poses de indios y 5 poses de vaqueros, según la caja, con 2 tipos de carretas. Es un conjunto bastante completo para recrear diferentes escenarios de combate y vistoso. Vamos a revisar las figuras de este lote de la caja. Con poses muy interesantes, vienen en colores vibrantes, contrario a un segundo lote que conseguí después de la misma marca, pero con colores un poco fuera de lo común. Casi siempre se usaron colores primarios como el rojo, azul y amarillo, después los verdes y naranjas en casi todas las marcas, y estos son los que vienen como los de estos indios. Un poco raro ver entonces estos tonos de verde manzana, un púrpura grisado y ocre, entre otros. Es muy interesante que al no tener base, las figuras tienen la posibilidad de ser puestas a pie o a caballo.
Y esto es algo nuevo comparado con las otras marcas de figuras del oeste. Son figuras durables y flexibles, eso les da un punto a favor de más. Sí tenemos las 4 poses de los indios, algunos con partes rotas que aún son reparables, pero el segundo lote vino con todas las piezas completas. Tenemos este arquero con una especie de peto, como una protección para el pecho, y el collar típico de los indios, ¿no? Por lo menos el que se usa casi en todas las representaciones de los indios guerreros. El primer set viene en verde y amarillo y las facciones están muy bien logradas. Esto es para los arqueros. En el otro lote de figuras sueltas están en azul, ese púrpura rizado, unos tonos diferentes de verde. El indio con el hacha, que aquí viene en rojo, se ve amenazador y de pocas palabras. Queda como una pose de soporte muy visual para los arqueros y los fusileros. El bueno de la tribu, siempre tratando de evitar las broncas, el jefe indio haciendo las paces entre tiros y flechazos, y que también te está indicando que pongas manito arriba a este video. La turba india, con sus canoas, tótem y figuras montadas y a pie, se ve bastante fiera. No sé cómo se atrevieron esos pistoleros a atacar la aldea. Y en este segundo lote no había cowboys. Los cowboys son 5 poses, como viene en la ilustración. El de la escopeta, el apuntando con las 2 pistolas, el que apunta hacia un lado con un solo revólver, el del lazo y el conductor de las carretas. La escena muestra un ataque a un campamento indio por parte de los cowboys. La caja muestra 10 cowboys, por cierto, y unos 8 indios. Estos supervivientes son el fruto del apoyo a su aldea de esta poderosa pandilla. Es posible que hubiera más de un empaque diferente de esta misma marca, porque encontré por otro lado estas otras figuras de Blastoise con colores diferentes. Verlo todo junto es un proyecto futuro que será formidable y que compartiré con ustedes por seguro. Pero aún faltando poner la carreta segunda, a la cual le faltan un par de ruedas. Miren qué bello se ve el conjunto. La buena noticia es que los juguetes de Multiple Toy Maker son compatibles y solo tendré que revisar entre mis piezas de repuesto para un segundo video, así como para los tipín. ¿Será esto un intento por parte de Multiple Toy Maker de sacar una nueva línea, pero con otras figuras? Por lo general, Multiple Toy Maker tenía 2 formatos de esta temática, uno con figuras de 54 milímetros y otro con hasta de 6 pulgadas, al estilo de Lois Marx. Y hablando de Marx, otro dato interesante que aportó un buen amigo de la comunidad de coleccionistas, saludos Marx, y es que este set viene vendido o fue vendido por las tiendas de Bulco en Canadá en 1976 aproximadamente. Nuestro amigo también relata que conoció las bolsas adicionales donde venían estas figuras hasta en otras tiendas como Kmart, pero yo me inclino a la primera suposición, ya que encontré este otro set de Blastoise con unas muy claras figuras y accesorios de la línea última de los 80 de Multiple Toy Maker. Entonces sería este ser raro que traemos hoy un híbrido, que por el tamaño de las figuras no dio resultado. Parece ser que no es muy común hoy en día y hay que seguir investigando a ver si encontramos el resto de las figuras. Hablemos un poco más de la carreta. Parece que es un modelo súper famoso y versionado para los fabricantes de esa época. Este modelo está en varias escalas. Aquí la tenemos por Star Toys, vendida por la distribuidora Alme en Alemania y por Crescent de Inglaterra, pero más pequeña en ambas marcas que la de Blastoise. Pero aunque a algunas personas le ameritan este diseño en específico a Crescent, quiero mostrarles que la marca japonesa Tinlito
ya lo tenía en 1950. Cuando hablé al principio que me parecía un set de ideal, me confundió la forma de los caballos, que pueden ver es similar, pero al final descubrí que la autora de este set de Plastoy es Multiple Toy Makers. Es un festival de colores muy enmarcado por la inteligente idea de los caballos en blanco que realzan las figuras. Y bueno, espero hayan disfrutado de este video y de este set tanto como yo. Quizás por alguna parte de Canadá y Estados Unidos aún podamos encontrar un poco más de esto y completar el espectáculo a lo grande. Gracias por ver el video, un abrazo grande para todos los amigos coleccionistas y rescatadores de lo retro y lo vintage. Adiós.